Ok, vamos a iniciar entonces lo que se refiere a la teoría del consumidor. ¿Qué vamos a ver aquí? Preferencias, con referencia, relación marginal de sustitución, función de utilidad, restricción presupuestaria y elección racional. Eh, significa el equilibrio del consumidor? El consumidor está en equilibrio cuando su objetivo racional es maximizar la utilidad total o la satisfacción derivada del gasto de su ingreso personal. Quiere decir que el consumidor está en equilibrio cuando él gasta su dinero y obtiene una satisfacción por la adquisición de los bienes y los servicios que compra. Este objetivo del consumidor se alcanza y se dice que el consumidor está en equilibrio cuando gasta su ingreso personal, de manera que la utilidad o satisfacción del último dólar gastado en las diferentes satisfactores es la misma. Es decir, cuando él gasta todo su dinero en la compra de bienes y servicios, se plantea que él está en equilibrio. Otra razón es lo que establece Francisco Mochón en su libro Principio de Economía, que ahí está el link. También está en su plataforma, en su bibliografía general. Ahora bien, la teoría del consumidor se divide en un enfoque cardinal. El enfoque cardinal está representado en la utilidad total. ¿Y qué es la utilidad total? Se denomina utilidad total no a nivel monetario, sino a nivel de satisfacción a la proporcionada por el conjunto de unidades consumidas del bien considerado, es decir, la suma de las utilidades que le reportan las diversas unidades consumidas. Por lo tanto, esta utilidad total se comporta de manera que va creciendo a medida que aumenta el consumo de un producto hasta un punto máximo en el cual comienza a disminuir. Por ejemplo, yo tomo el primer vaso de agua, el segundo vaso de agua, el tercer vaso de agua. Cada uno de los vasos de agua representa mi utilidad total hasta llegar a un momento en que no puedo consumir más agua y en ese punto empieza a disminuir mi satisfacción por el consumo del agua o empieza a disminuir el consumo del agua. Y sin embargo, adverso a esta utilidad total, esta utilidad marginal, eh, a diferencia de la utilidad total, va disminuyendo en la medida que voy saciando la sed. Por lo tanto, podemos establecer que a partir de la utilidad total se define el concepto de utilidad marginal como la variación, incremento o disminución de la utilidad total que resulta de la variación de una unidad en el consumo del bien. Es decir, que las unidades adicionales de consumo de agua me representa la utilidad total y cada unidad de vaso de agua sería la utilidad marginal. Por lo tanto, podemos definir que la utilidad marginal tiene carácter decreciente en todos los niveles de consumo. ¿Por qué? Porque a medida que voy tomando agua va disminuyendo mi satisfacción, va disminuyendo mi sed de consumo. En efecto, el valor que confiere cualquier consumidor individual a las sucesivas unidades de un determinado bien disminuirá de modo sostenido a medida que aumente el consumo total de ese bien, manteniéndose constante el consumo de los demás bienes. Por ejemplo, yo tengo el primer vaso de agua, tomo el segundo, tomo el tercero, tomo el cuarto. La sumatoria de esos vasos de agua me representa la utilidad total, la cual va aumentando. Pero ¿qué pasa? Como el enfoque cardinal lo que busca es establecer la calidad de consumo del bien, en la medida que tomo un vaso adicional de agua, estoy disminuyendo mi necesidad, estoy disminuyendo mi sed. Y eso es lo que se le llama utilidad marginal. En conclusión, podemos establecer que a medida que la utilidad total va aumentando por consumo de agua, la utilidad marginal va disminuyendo por satisfacción de la necesidad de ese consumo de agua, tal como lo vemos gráficamente. Aquí vemos a nivel de la gráfica las unidades de consumo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La marginal quiere decir que la sumatoria de la utilidad marginal da como correspondencia la utilidad total. 0 más 4, 4. 4 más 3, 7. 7 más 2, 9. 9 más 1, 10. 10 más 1, 10. 10 más menos 1 se mantiene en 0. 10 más 0, 10 se mantiene. Y aquí es cuando llego al tope de que no puedo consumir más vasos de agua y empieza a decrecer la utilidad, tanto la utilidad total como la utilidad marginal. En este punto, con 5 vasos de agua es el nivel máximo de consumo, cuando mi utilidad marginal llega a 0 y mi utilidad total es el máximo. Si yo consumo un vaso adicional de agua,
automáticamente desciende, la utilidad marginal se convierte en una desutilidad que se hace negativa y desciende la utilidad total como lo vemos en la gráfica. Fíjense aquí cuando la utilidad total llega al máximo, la utilidad marginal se convierte en cero. Si yo agrego vasos adicionales al consumo de agua, la utilidad marginal se va a hacer negativa. En conclusión, podemos establecer 5, entre 4 y 5 vasos de agua y he satisfecho tanto mi utilidad total de consumo como también he satisfecho mi utilidad marginal. Si yo agrego más consumo, se produce una desutilidad a nivel de la utilidad total y la utilidad marginal se hace negativa. ¿Dudas, preguntas? Ok. El otro enfoque es el enfoque ordinal, que se refiere a las curvas de indiferencia. ¿Y qué son las curvas de indiferencia? Aquellas curvas donde el consumidor le es indiferente posicionarse siempre y cuando haya una restricción presupuestaria, donde el consumidor elige cuánto consumir de cada uno de los dos productos que aparecen en el escenario. Entonces podemos establecer que la curva de indiferencia es el lugar geométrico de las combinaciones de bienes poseídas que representan la misma utilidad o satisfacción de las necesidades para el consumidor individualmente analizado. Es decir, que ante dos productos, él puede consumir cualquier satisfacción. Este proceso puede repetirse para combinaciones iniciales distintas a la de A, o de esta forma podría obtenerse para una familia de curvas en diferencia, como lo vemos en la gráfica, de las cuales eh, cada una de ellas es indiferente de acuerdo al consumo del consumidor y pueden establecerse diferentes combinaciones que le reportan la misma satisfacción de utilidad al individuo. Por ejemplo, este mapa de curva de indiferencia representa tres curvas de diferencia y significa la indiferencia que el consumidor tiene por consumir el bien Y o el bien X, siempre y cuando los dos le reporten la misma satisfacción subjetiva. Ahora bien, el consumidor, por supuesto, quiere ubicarse en la curva de diferencia más lejana al punto de origen, el que quiere decir en la curva de diferencia 1 o 3. ¿Por qué? Porque tiene más cantidad del bien Y más cantidad del bien X. Ningún consumidor querrá ubicarse en la curva de diferencia 1 porque tiene muy poca cantidad del bien Y al bien X. Entonces, en la medida en que se está en una curva de diferencia mucho más alejada del vértice o del origen, eso le va a reportar una mayor satisfacción al consumidor, tanto en el consumo del bien Y como en el consumo del bien X. Por esta razón, este mapa de curva de diferencia representa las distintas combinaciones del consumo del bien Y y del bien X que el consumidor puede adquirir. Ahora, ¿qué características representan estas curvas de indiferencia? Tienen pendiente negativa, porque a la medida que yo consumo más del bien Y, consumo menos del bien X. Si yo me sitúo aquí, en la curva de diferencia I1, consumo esta cantidad del bien Y, que es alta, pero me ubicaría en esta cantidad del bien X, que es baja. ¿Ok? Es la primera característica. Otra característica es que en la medida de que la curva de diferencia esté más alejada, como la I3 del origen, va a representar mayor consumo, tanto del bien Y como del bien I. No se intersectan entre sí, puesto que perderían el sentido de la indiferencia, no se basa, escoge sobre el otro bien. Y otra característica es que ella representa las diferentes combinaciones de elección del consumo de los bienes, como vamos a ver a continuación. Entonces, ya va, aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a las curvas de diferencia? ¿Dudas? Bien, seguimos. No, economista, muchas gracias. Otro elemento que es importante analizar la teoría del consumidor es el enfoque ordinal. Cuando hablamos del enfoque ordinal nos referimos a la tasa marginal de sustitución. Es una tasa de sustitución. Por ejemplo, yo decido sustituir el consumo de azúcar, consumir más azúcar y consumir menos panela, o consumir más carne y consumir menos pollo. Por lo tanto, esa tasa marginal de sustitución es una tasa de compensación entre dos bienes.
Es decir, la cantidad va a ceder de uno de los dos bienes para obtener una unidad adicional del otro bien, mantener la utilidad constante, o sea, mantener la misma satisfacción. Si yo tengo que comprar entre pantalones y camisa, yo podría comprar más pantalones y menos camisa, o viceversa, más camisa y menos pantalones. Por lo tanto, ambos me reportan la misma satisfacción. Quiere decir que yo dejaría de comprar una camisa para comprar un pantalón adicional, o compraría un pantalón más para comprar una camisa adicional. Entonces yo debo elegir como consumidor cómo voy a utilizar esa tasa de relación marginal, como lo vamos a ver gráficamente a continuación. Habíamos dicho que la curva de diferencia, en este caso la curva de diferencia C, es la que le reporta mayor satisfacción al consumidor porque está más alejada del vértice. Quiere decir que una curva más alejada, ¿verdad? Proporciona mayor utilidad, un mayor nivel de utilidad o mayor nivel de satisfacción. En el caso de las hamburguesas y las películas, yo debo elegir si compraría dos películas, pero si disminuyo el consumo de hamburguesas, consumiría más, compraría más películas. Por lo tanto, una curva de diferencia indica las combinaciones de bienes entre los que un consumidor se muestra indiferente. Ahora, cuando ocurre una restricción presupuestaria, cuando tengo un nivel de dinero que debo cumplir para la compra de ambos bienes y servicios, podría ubicarme en la curva de diferencia B, que es decir, que en esta curva de diferencia el consumidor está en equilibrio porque todo el dinero que lleva al mercado lo gasta. No puede ubicarse en la curva de diferencia A porque le sobra dinero. No puede ubicarse en la curva de diferencia C porque le falta dinero. Solamente en la curva de diferencia B él puede comprar todo lo que necesita y no llega frustrado a su casa. Y esa recta es lo que se llama restricción presupuestaria de acuerdo a los precios relativos. La diferencia viable más alta a la que se puede alcanzar es la tangente a la restricción. Esta curva es tangente a la curva B, es tangente a la recta presupuestaria o la recta de restricción en el caso de la curva B, que es la curva de equilibrio del consumidor a través del enfoque ordinal o también llamado tasa marginal de sustitución, cuando existen precios relativos tanto del bien hamburguesa como del bien película. ¿Dudas, preguntas? Ok, vamos a ver otra vez lo que son las propiedades de la curva de diferencia. Esto es posible, ellas son paralelas entre sí, ¿ok? Pero es imposible porque ellas no pueden intersectarse. Si se intersectan, perderían la suposición de indiferencia. Por lo tanto, ella no puede verificarse, no podría verificarse el comportamiento. Esto no puede suceder, por esto sí puede suceder. El consumidor puede ubicarse en A, si consume este nivel de entradas de cine y este nivel de unidades de DVD. Puede ubicarse en C, según el consumo de unidades de entrada al cine o de consumo de unidades de DVD, o puede ubicarse en B. Entonces, por supuesto, en este caso, al consumidor le conviene ubicarse en el punto A y en el punto B. Esto también es posible, es una recta, perdón, una curva con pendiente negativa, lo cual indica que a mayor consumo de entradas al cine, menor consumo de DVD o viceversa. Si disminuye el consumo de entradas al cine, voy a comprar más DVD. Por lo tanto, esta forma es una forma convexa, quiere decir que la curva de diferencia tiene forma convexa y no forma cóncava como aparece en esta figura. Es otra propiedad de la curva de diferencia o otra característica. Otra propiedad de la curva de diferencia, como les decía anteriormente, es que no puede intersectarse. Entonces, tiene pendiente negativa, existe un número infinito de curvas que se puede proyectar al infinito en el mapa de diferencia, de preferencia, perdón, son convexas, son abiertas con respecto al origen y no se cruzan entre sí. ¿Dudas, preguntas? Ahora, ¿qué es la línea o restricción presupuestaria? Una pregunta, economista. Dígame, César. Si los artículos son de igual valor, ¿no se genera como un equilibrio ahí? No, el enfoque ordinal de las curvas de diferencia no contempla los precios de valor, contempla solamente
la satisfacción subjetiva que le reporta el consumo de bienes al individuo. De allí que el individuo tiene que elegir cuál considera él que le reporte mayor satisfacción. No, ahora, cuando hay una restricción presupuestaria, como lo vamos a ver ahorita sí, cuando hay una restricción presupuestaria, es decir, cuando él tiene un límite de dinero, él tendrá que elegir cuál de los bienes le reporta mayor satisfacción, tomando como referencia el menor precio de ambos bienes o el mayor precio. Ahí lo importante es que él subjetivamente llega a un equilibrio comprando lo que en verdad le hace falta, lo que en verdad él necesita para mantener su calidad de vida. Por eso la teoría del consumidor se le llama la teoría de la elección, porque él elige en cuanto a su restricción presupuestaria, en cuanto a su cantidad de dinero, qué bienes le reportan una mayor utilidad en forma subjetiva. ¿Ok? Entonces podemos establecer que cuando analizamos el enfoque ordinal, estamos en presencia de la línea o resta de restricción presupuestaria. Esta línea o resta de restricción presupuestaria muestra todas las diferentes combinaciones de bienes, no hay más bienes, que un consumidor puede comprar dado su ingreso monetario y los precios de ambos bienes. Por eso es que él tiene que elegir cuál de los dos bienes le reporta una mayor satisfacción al momento de llevar a cabo su consumo. El equilibrio del consumidor es aquel punto en el que el consumidor encuentra su mayor utilidad o su mayor satisfacción para unos precios y una renta o un ingreso dado. Este consumidor se encuentra en equilibrio cuando con la renta de presupuesto que dispone puede adquirir los bienes que le reportan una mayor satisfacción. Es decir, que cuando él tiene su nivel de presupuesto, él decide cuál de los bienes reporta mayor satisfacción, tomando en consideración, uno, que le satisfaga su necesidad. Dos, que sean los precios mucho más económicos, de manera que él pueda o ahorrar, si lo decide, o gastar todo su dinero para él encontrar su propio económico, monetario y de satisfacción personal. De la siguiente forma, aquí vemos, ¿verdad? La curva de diferencia 1, la curva de diferencia 2, fíjense que hay dos bienes, el bien Q y el bien Y, la curva de diferencia 2 por el bien Q y el bien Y, y la curva de diferencia 3 también. Entonces, estos valores los vamos a graficar aquí, tanto en el eje de las X como en el eje de las Y. Graficamos cada una de las curvas. Estos valores de la curva de diferencia 1, estos valores de la curva de diferencia 2 y esto de la curva de diferencia 3. Pero hay una restricción presupuestaria. Hay un límite que le indica a él hasta dónde él puede comprar dependiendo de los precios en el mercado. Entonces, tomando como referencia esos precios, él incide en que él puede ubicarse en la curva de diferencia 2, porque es la que le reporta mayor satisfacción en el consumo, tanto del bien X como del bien Y es allí donde él gasta todo su dinero. Él, el ubicarse en la curva de diferencia 1, le sobrará dinero, no estaría en equilibrio, porque perdón, aquí le falta dinero, ¿ok? No puede comprarlo. Y aquí tampoco puede comprarlo porque aquí, ¿qué sucede? Aquí le falta o le sobra dinero. En la curva de diferencia 3. ¿Por qué no? Porque eso no le genera equilibrio. Ahí le falta dinero, Aquí le falta dinero. Y en la curva de diferencia 1 le sobra. le sobra. Entonces, ni la curva de diferencia 1 ni la curva de diferencia 3 le reporta un equilibrio. Solamente en la curva de diferencia 2, ¿verdad? Donde la cantidad de X, aquí la vemos, es 5 y la cantidad de Y es 5. Allí es donde él logra el equilibrio, cuando él equilibra la compensación de productos en base a sus precios y que ambos productos le reporta una mayor satisfacción en forma equitativa, como lo vemos aquí, 5 y 5. ¿Ok? Entonces, este punto de equilibrio, aquí se refleja lo que conocemos como la tasa marginal de sustitución. ¿Dudas, preguntas? ¿No hay dudas? A la teoría del consumidor, Economista, dígame.
Algunos compañeros aún no pueden ingresar, siguen ahí en el chat que les permite ingresar, economista. Pero yo envié el nuevo link, ya lo envié. No sé, economista, ahí que no pueden ingresar, dicen todavía Tengo, algunos. tengo 21 personas en sala. 21 personas tengo en sala. Y ya envié el link. Fíjense, aquí está el link. Aquí lo envié, ¿ve? Mire, ¿dónde está? Sí, pero es que usted no nos permite ingresar, no nos acepta el ingreso, entonces nos tocó entrar con otro perfil, ahí sí nos aceptó. Claro, eso es lo que pasa. No aceptaba el ingreso. Ah, ya, pero es que no tengo ningún reporte. Aquí están entrando. Sí, Ahí están entrando. Sí, porque ahorita usted ya le está aceptando, porque hace rato no nos aceptaba, nos tocó ingresar con otro perfil. Porque estoy en clase. Yo cuando estoy en clase no puedo estar abriendo y cerrando, abriendo y cerrando. Por eso yo les digo que entren los 10 primeros minutos y tengan Karim, sus cámaras activas. Porque no puedo estar entrando y viendo, abriendo y entrando a la puerta y tienen que mantener sus cámaras activas. Entonces, por eso es que cada vez lo estoy sacando porque tengo que observar y tengo pues un proceso. ¿cómo se crea Mi, otro mi perfil? cámara Karim, estaba activa y usted me mandó sacando, y eso es injusto. No, yo no vi cámaras activas. Ahorita sí la veo activa. Pero No, no hace rato, estaba activo. no ve, no estaba. Si no está activa, tengo que sacarla. Ah, fíjense, ¿quién más está entrando? No veo que estén entrando más nadie. ¿Qué seguimos? Ok. Entonces vamos a hacer un resumen de cómo se comporta el consumidor, de la teoría de la utilidad, la curva de indiferencia, la línea de presupuesto y equilibrio consumidor. Habíamos dicho que el consumidor final es aquel individuo que compra bienes y servicios de las empresas con el fin de consumirlos, ya sea para su uso personal o en su hogar. También hablamos de los supuestos básicos de cómo se comporta el consumidor. El consumidor se comporta de acuerdo a sus deseos, sus necesidades, de manera que él pueda clasificar sus gastos a través de diferentes categorías: alimentos, vestidos, salud, vivienda, entre otros. Estos consumidores tienen sus gastos limitados. Eso va a ser debido a su nivel de ingreso, por lo tanto, ellos deben buscar satisfacer su deseo por sus propios ingresos. Estos consumidores deben comportarse de forma intencional, racional y eficientemente a la hora de llevar a cabo su consumo, y más en este tiempo de pandemia. Por lo tanto, podemos establecer que el consumidor se comporta de acuerdo a una cesta de mercado de bienes y servicios. Esta cesta de mercado no es más que el conjunto de una o más mercancías que ellos están dispuestos a comprar y adquirir de acuerdo a sus precios y de acuerdo a el dinero que él tiene. De allí que la teoría de la conducta del consumidor comienza con tres supuestos básicos. ¿Cuáles son estas? Las preferencias son transitivas, se pueden intercambiar y todos los bienes son deseables. Quiere decir que el consumidor racional debe lograr que su preferencia sea completa, sea equitativa, debe lograr distribuir su dinero en cuanto a la satisfacción de sus necesidades y puede elegir entre diferentes bienes que le reporten esa necesidad. Y vemos aquí algunos títulos que ya hemos analizado con respecto a la teoría de la utilidad. ¿Qué significa la utilidad en términos económicos? El beneficio de satisfacción que obtiene un consumidor cuando consume un bien, no en términos monetarios. Y la utilidad total, la satisfacción máxima acumulativa que deriva del consumo de las unidades sucesivas de un bien. Por ejemplo, como el plato de sopa. Vea, ya he satisfecho mi necesidad de alimento, luego voy con el segundo plato del seco, luego voy con el postre, pero si sigo comiendo, esa utilidad total desaparece, o sea, colapsaría. Entonces, cada vez que estoy comiendo, he satisfecho mi necesidad, por lo tanto, disminuye el cambio de la utilidad total correspondiente a una variación de una unidad de cantidad consumida. Quiere decir entonces que la utilidad marginal va a ser igual a la variación de la utilidad total sobre la variación de la cantidad, por lo que es lo mismo la utilidad 1 menos la utilidad 0 entre la cantidad 1 menos la cantidad 0. Esto para efectos de cálculo. Para ello lo importante es establecer que a medida que consumo más del bien, mi utilidad total aumenta,
pero mi verdadera necesidad de satisfacción o llamada utilidad total va a ir disminuyendo cada vez que consumo más de ese bien. La única excepción es el consumo de cerveza. Aquí vemos, bueno, ya esto lo habíamos visto, las cantidades. Fíjense que aquí cuando la utilidad total alcanza un máximo de 28, la utilidad marginal llega a ser 0. Y luego, si yo sigo consumiendo una unidad adicional que es 9, desciende la utilidad total y la utilidad marginal se hace. Entonces, esa es la razón por la cual es importante combinar el consumo. Aquí en este caso, aquí mientras la utilidad total va aumentando, la utilidad marginal va descendiendo. Cuando la utilidad total llega a un máximo en 8 unidades que empieza a descender, la utilidad marginal va a hacerse negativa. Como podemos observar, que donde la curva de utilidad total tiene su máximo, aquí, y la curva de utilidad marginal es 0. Quiere decir que ambas se comportan en forma inversa, ¿Dudas, preguntas? ¿No hay dudas? Bien, un ejemplo. Según esta teoría de utilidad cardinal o marginal, esta utilidad se puede medir en forma también de que tienen que ver con los precios y con las cantidades. Por ejemplo, un pantalón me cuesta 15 útiles, una camisa me cuesta 10 útiles, un par de zapatos me cuesta 30 útiles. Útiles es la unidad de medida monetaria que utiliza la economía a nivel general. Ahora bien, aquí tengo 3 bienes. Yo puedo decidir cuál de esos bienes me reporta una mayor satisfacción. También puedo decidir qué cantidad de pantalones compro, ¿verdad? Como consecuencia de comprar menos camisas, estaría en presencia de la tasa marginal de sustitución. Y la utilidad total, como habíamos dicho anteriormente, establece que la utilidad no se puede medir como los precios y cantidades, pero sí se puede ordenar. Yo puedo ordenar mi satisfacción de utilidad y puedo determinar cuál es la satisfacción que me reporta la utilidad de un pantalón, ya sea mayor, igual o menor que la utilidad que me reporta una camisa. Eso lo decido yo en forma subjetiva como un consumidor. En cuanto a la curva de diferencia, habíamos mencionado que son curvas que muestran las diferentes combinaciones de dos bienes que se le resultan indiferentes al consumidor. ¿Por qué es diferente? Porque a ambos bienes le reporta una satisfacción. Por lo tanto, si está esta curva de o puedo ubicarme en B. ¿Por qué? Porque ambas me reportan la misma satisfacción que me ofrece la curva de indiferencia. Por lo tanto, este consumidor es indiferente entre la cesta de mercado representada por los puntos situados sobre la curva de diferencia. Yo puedo ubicarme aquí, puedo ubicarme aquí, puedo ubicarme aquí donde está la flecha, pero todas las posiciones donde yo me ubique en esta curva de diferencia me reportan la misma satisfacción porque ambas están sobre la misma curva de indiferencia. Ahora, si aparece una curva de indiferencia arriba, me va a reportar mayor satisfacción. Si aparece una curva de indiferencia abajo, me reporta menor satisfacción, como lo vamos a ver. Por ejemplo, en este punto, si en el punto C se ubica una curva de indiferencia, me va a reportar menos satisfacción. Quiere decir que estamos comparando C A con C o B con C. Pero si aparece otra curva de diferencia en el punto D, esa curva de diferencia me va a reportar más que la curva de diferencia entre los puntos A y B y que la curva de diferencia que se pase por el punto C. Entonces, eso lo decide ¿quién? El consumidor, de acuerdo a la combinación óptima que él desarrolle sobre sus preferencias. De tal forma, como le dije anteriormente, que una curva de diferencia más alejada, la U3, me representa una utilidad más alta y la curva de diferencia U1 me representa una utilidad mucho más baja. Por lo tanto, esta figura muestra 3 curvas de diferencia que forman parte de un mapa de curvas de diferencia. La curva de diferencia U3 reporta un máximo nivel de satisfacción, la seguida de la curva de diferencia U2 y de la curva de diferencia U1 que me reporta una menor satisfacción. ¿Dudas, preguntas con respecto a la curva de diferencia? ¿Sí o no? Igualmente aquí. No, economista. No, economista. Ok. Esto no se lleva a cabo porque las curvas de diferencia son convexas, no son cóncavas. Si eso sucediese, si
fuesen cóncavas, aportaría una utilidad más baja la que está de este lado y una utilidad más alta la que está de este lado. Pero esto no se lleva a cabo, esto no sucede en las curvas de indiferencia. Con respecto a la tasa marginal de sustitución, habíamos definido anteriormente que no es más que la cantidad de un bien Y que un consumidor está dispuesto a renunciar para obtener una unidad adicional del bien X. Por ejemplo, yo voy al supermercado, a la tía, y yo compro más azúcar y menos café. Yo estoy sacrificando unidades de consumo de café. Sin embargo, ambos bienes me reportan una utilidad. Lo único que yo diferencio en cuanto a la cantidad de consumo. Yo compro más café y menos azúcar, o puedo comprar más carne y menos pollo. Ahí yo estaría en presencia de la tasa marginal de sustitución. Es decir, renuncio a comprar más pollo para comprar más carne, o renuncio a comprar más azúcar y comprar más café. ¿Y cómo se determina matemáticamente? Tasa marginal de sustitución de qué variación del consumo del bien Y entre la variación del consumo del bien X. Y finalmente, tenemos la restricción presupuestaria o la línea de presupuesto, la restricción que le indica al consumidor hasta dónde él puede comprar, con qué dinero cuenta para comprar dos bienes, el cual le reporta a él un bien le reporta mayor satisfacción del otro, pero tiene que tomar en cuenta los precios. De allí que la línea de presupuesto consiste de todas las posibles combinaciones de dos bienes que el consumidor puede comprar dado su ingreso monetario o un gasto total determinado llamado presupuesto y los precios de dichos artículos. Quiere decir que en base a los precios de dichos artículos, él decidirá cuánto puede comprar y cómo puede comprar. Por ejemplo, aquí el importe del ingreso gastado en el bien X más el importe del ingreso gastado en el bien Y va a dar como resultado el monto del gasto total. Es decir, que la restricción presupuestaria M va a estar confiada y precio del bien X más la cantidad y el precio del bien Y. El consumidor decidirá en base a los precios cuál de los bienes va a comprar más que el otro bien. ¿Dudas, preguntas? Aquí lo vemos. Esta es la línea presupuestaria y él decide en base a los precios cuál de los bienes va a comprar más. Si va a comprar más del bien Y o va a comprar más del bien X. Eso lo decide el consumidor. ¿Y cómo se logra el equilibrio? Un consumidor está en equilibrio cuando, dado su ingreso y sus restricciones de precios, maximiza su utilidad o la satisfacción total que obtiene en sus gastos. Por ejemplo, un consumidor puede decidir o hacer su compra de vegetales en el Gran Aquí o ir al Amazonas. Quien lo decide es él, por eso la teoría del consumidor es una teoría subjetiva, donde él, dado los precios, consume la cantidad que él desea y según la cantidad que le reporta la mayor satisfacción en el uso del consumo, de esos bienes. En otras palabras, un consumidor está en equilibrio cuando, dada su línea del presupuesto, le alcanza la curva de diferencia más alta. Cuando, dada su restricción monetaria, él puede comprar más bienes que ambos bienes le reportan una mayor satisfacción. Por supuesto, él querrá ubicarse en la línea, en la curva de diferencia mucho más alejada, siempre y cuando su restricción presupuestaria se lo permita. Como lo vemos aquí, dice la cesta de mercado maximizadora para satisfacer las condiciones debe encontrarse en la recta presupuestaria, que es decir, que la curva de diferencia U2, su restricción presupuestaria le establece que él puede ubicarse en equilibrio en la curva U2. En la U3 no puede ubicarse porque le falta dinero. En la U2 tampoco porque le sobra dinero y la teoría me dice cuando gasta todo su dinero en el consumo del bien Y y el bien X de acuerdo a su condición. Por ejemplo, él aquí consume 20 kilos de carne y 40 kilos de pollo. Sin embargo, él está en equilibrio, es decir, él está sacrificando más consumo de carne para comprar más, está sacrificando más consumo de carne para comprar más consumo de pollo, que es decir, que es un consumidor que come más pollo que carne. Ahora, si esto fuese vegetales, sería un consumidor que consume más carne que vegetal y así sucesivamente. Es decir, que él es quien decide cómo comprar, dónde comprar, cuándo comprar y a qué precio comprar y qué tipo de bienes le reportan una mayor satisfacción en dependencia con los precios y en dependencia con el uso que le dé a esos bienes. Otra forma de obtener el equilibrio del mercado es la siguiente.
cuando la relación entre la utilidad marginal y el precio es la misma para cada producto de nuestro conjunto. Cuando la utilidad marginal del pollo está comparada con el precio del pollo, es igual a la utilidad marginal de la carne comparada con el precio de la carne. O sea, por decir algo, cuando los precios de los productos es igual, cuando el precio del pollo es igual al precio de la carne, él también está en equilibrio porque puede comprar 3 kilos de carne y 3 kilos de pollo. Total, el precio es el mismo. También se encuentra en equilibrio en esta situación. Lo único que le impide a él tomar el equilibrio es la restricción presupuestaria o si los precios son diferentes. Pero cuando los precios son iguales, él decide comprar la misma cantidad de productos, ya sea de pollo con carne o ya sea de vegetales con carne, eso lo va a decidir es el consumidor. ¿Dudas, preguntas con respecto a la teoría del consumidor? No, economista. No, economista. Ok. Entonces vamos a ver qué trae la plataforma. Full deberes. Los de